Dejadme que salude a Jorge, que ha nacido en la misma ciudad francesa que yo, en Nancy. ¿Sí? Y está ahí con María, que es su hija. Bienvenido, Jorge, y bienvenida, María. Y saludamos, como os decía hace un momento, tenemos aquí a Juan Trejo, también tenemos a Bruno Montano y Amón. Juan, muy buenos días. Buenos días. Nera 1979, editado por Tusquets, buenísimas críticas. En el 79 yo tenía 13 años. Luego me fui enterando, porque en aquella época empezábamos a escuchar los nanos hablar de la heroína, porque la generación superior a la nuestra empezaba a coquetear. Os voy a dejar enseguida, pero solo te quería hacer un par de apuntes a ver qué nos cuentas. Tu hermana sacó en 17 años, Nela, que le fascina el mundo de la contracultura, y yo creo que en aquellos años en Barcelona era la Barcelona de Ajo Blanco, de Nazario, de Ocaña por las Ramblas, del psicoanálisis. No tenía nada que ver, creo yo, con la Barcelona de ahora independentista, de manifas y tal. Era un sitio muy cosmopolita, pero también con el peligro ese. Y yo, y era lo que te quería preguntar, hablando con gente que cae en la heroína y todo eso, me dijeron, y es un artista que yo admiro mogollón, claro, es la influencia de Lou Reed y de gente así. Es decir, chutarse mola, porque forma parte de la contracultura. Es decir, no llegas por ser un tirao o algo, no. Es que para molar y para imitar a tus ídolos, le das al pico. Sí, sí, por supuesto. O sea, la irrupción de la heroína con ese toque de mística, ¿no? De glamour, de oscuro glamour, que iba tan bien con la contracultura, esa idea un poco del malditismo. Alguien como Lou Reed y como su canción Heroin, bueno, realmente causó un efecto importante. Es verdad y pernicioso. Sin duda. El encanto de la heroína es verdad que dura poco, pero tiene una fuerza y además cae en un caldo de cultivo ideal, en una juventud con una voluntad Luego, de transgresión. la generación Beat, el Yonki de William Burroughs, etcétera. Sí, que además el libro Yonki se publica en España a mediados de los 70 precisamente, y también es como una especie de manifiesto, ¿no? Es el único libro que mi padre me censura con mucho disimulo. En una librería de Menorca estábamos de vacaciones. Yo, como ya se me mi padre a las librerías, y podía elegir algo, tenía derecho. Y un día digo, ese, Yonki. Y dice, no, este no, tal. Bueno, creo que se lo agradeceré siempre. Hizo bien. A mí no me censuraba nadie, Ramón. Yo iba solito a la biblioteca. Bueno, Juan, encantado de conocerte. Y bueno, primero quiero decirte que me ha encantado conocer a Nela. Y me ha fascinado la opción narrativa, la opción formal que has utilizado para contar la vida y la muerte de tu hermana, ¿no? Esa mezcla de investigación, de crónica, de reportaje. Hay capítulos que parecen ficción pura. Esa combinación con la que has dado, yo creo que es una fórmula muy atractiva. Qué bien que me digas eso, la verdad. Eso como escritor seguramente es lo que más me puede satisfacer, porque realmente ahí hay un trabajo intenso de búsqueda de la forma, del estilo, ¿no? Teniendo tan poquita información como tenía yo cuando se inicia esta investigación, yo sabía que tenía que darle fuerza al entorno, que tenía que dar voz a diferentes personajes, digamos, para contar la historia de mi hermana, porque sabía que yo no podía hacer una crónica al uso, no podía hacer un libro como Emmanuel Carré, ¿no? El Limonov y esas cosas. Exactamente, y porque no había una linealidad. Y sí que desde el principio hubo esta voluntad de que hubiera diferentes voces, diferentes enfoques, realmente hacer que casaran y que fuera armónico. Creo que es armónico. Fue un trabajo intenso, pero que se pueda reconocer, ostras, vamos, a mí eso me satisface enormemente. Sí, has hecho una especie de reconstrucción del personaje de tu hermana a partir de una biografía cero, ¿no? Tú lo llamas a partir de grado cero biográfico. Sí, o sea, sí. apenas tenías recuerdos porque ella se va de casa cuando tú tienes 5 años y muere cuando tú tenías 9, recién hecha la comunión y tal. Sí. Entonces, no disponías de recuerdos prácticamente, no disponías de datos y tuviste que documentar y ambientar el libro con libros que contaban la Barcelona de los 70 para ubicar a tu hermana en ellos, ¿no? Fue un proceso detectivesco casi, ¿no? Sí, totalmente. No le quiero dar tampoco un aire ahí muy, digamos, misterioso, pero sí, obviamente hubo ese proceso. Yo partía de muy poquito. Mi hermana tuvo una vida muy corta. Mi hermana tampoco fue un personaje destacado. No, yo lo he dicho ya varias veces, no fue Janis Joplin, que hay
a pesar de su corta vida, hay muchísimo de lo que echar mano. Su vida fue corta, los recuerdos en la familia eran escasísimos, entre otras razones, porque cuando mi hermana muere, en la familia se impone una ley de silencio absoluta, no hablamos de mi hermana nunca, ¿no? Al punto de que llega un momento que parece como si no hubiera existido, ¿no? Y yo parto de ahí, sabiendo además que si yo quiero contar su historia, es lo que decía antes, ¿no? Voy a tener que hacer énfasis en esa época, en su generación, ¿no? Porque ese momento tan concreto de Barcelona y de la historia de España dice mucho de ciertos jóvenes, ¿no? Al mismo tiempo también me di cuenta, hablando sobre mi hermana, hablo sobre esa generación y sobre ese momento, ¿no? Sí, eso lo cuentas muy bien. En la página 30 dices, porque la Al historia micro, háblale al micro, Bruno. la historia de Nela no solo es su historia, es también la historia de una familia, la historia de una generación, Sí. la historia de un país y la historia de la heroína, como ha dicho Ramón, ¿no? Claro, la heroína es el último elemento, digamos, el que de alguna manera acaba poniendo punto final a eso, ¿no? A mí lo que me fascina de la manera en que lo has mostrado, lo has escrito, es la imposición del olvido. Todo el mundo dice que cuando hay un suceso traumático doloroso, el cerebro tiende a olvidarlo con los años por propia protección. Pero hay algo más doloroso aún, que es el imponerlo, el obligarte a olvidar, porque yo no sé si es más doloroso obligarte a olvidar o de manera orgánica ir olvidando, ¿no? Sí, yo pienso que en un caso así, cuando muere un ser querido, sí que hay una primera voluntad, digamos, ¿no? De decir, prefiero no ver, prefiero no rememorar, digamos. Pero sí que yo creo que hay una necesidad, más o menos a medio o largo plazo, de recuperar eso, ¿no? De decir, bueno, ¿Qué pasó aquí? ya no está la cosa en carne viva, está bien mantener algo, recuperarlo. En mi familia no fue así, ¿no? En mi familia fue realmente una cuestión muy férrea. Mis padres, en particular mi madre, pobre, optó por eso y digamos, esa fue la línea de la familia de manera absoluta. Y no seguir esa línea, de algún modo, era alta traición también, porque era hacerle daño directamente a mi madre, o así lo planteaba ella, ¿no? Entonces, no hablábamos ni siquiera entre los hermanos, ¿no? Es que es una cosa que conecta con cualquier lector, porque todos se retrotraen a el abuelo que nunca hablaba de la guerra. Cuando había, que antes pasaba mucho, un hermano que de pequeñito de muerte natural. Una serie de cosas que quedaban enterradas. O sea, habla de toda una generación que yo todavía lo viví, viendo cómo actuaban a lo mejor mis padres o mis abuelos. Sí, sí, totalmente, ¿no? Además, incluso como generación o como sociedad, hemos estado bastante acostumbrados a olvidar forzosamente, ¿no? Con lo cual, bueno, teníamos cierta práctica. Y a un nivel familiar es eso, ¿no? ¿Quién no tiene algo así, ¿no? ¿Quién no tiene un secreto que en principio se oculta buscando un bien, ¿no? Es como, bueno, mejor que esta cosa radioactiva no afecte, pero la radiación de ese secreto igualmente acaba saliendo a la superficie y a veces afectando de maneras mucho más inesperadas y mucho más dolorosas incluso, ¿no? Sí. Abundando en eso, he rescatado un fragmentito en el que explicas muy bien eso y hablas de un concienzudo y sistemático proceso de olvido al que fue sometido el recuerdo de mi familia, ¿no? Sí. Pero tú te saltaste, digamos, esta prohibición familiar y fuiste allá donde habita el olvido a buscar a tu hermana y a sacar luz y a sacar calidez de ese olvido, ¿no? Básicamente porque al pensar en mi hermana, yo estaba convencido de que tenía que haber algo luminoso, de que tenía que haber luz en esa historia, sin duda, ¿no? Por el mero hecho de ser una chica joven, de ser una chica inquieta, inteligente, no podía ser simplemente una historia trágica marcada por la heroína, por los conflictos familiares, ¿no? No es que me saltara Bueno, de hecho, no me lo salté porque yo empecé a escribir cuando mi madre ya no estaba, ¿no? Cuando había muerto, porque ella, de hecho, lo explico en el libro, cuando yo empecé a investigar, no le hizo ninguna gracia que yo investigara siquiera, ¿no? Creo que no podía imaginar ya que yo escribiría un libro realmente.
Pero, por ejemplo, mis hermanos fueron absolutamente colaboradores desde el minuto 1, ¿no? Porque yo creo que entendieron que más que algo doloroso ya empezaba, o sea, ya era simplemente un vacío, una falta, una pieza de un puzzle personal de cada uno de nosotros que faltaba, digamos, y que estaba bien intentar, bueno, rellenarla o componerla, ¿no? Juan, ¿cuál es la conexión del triángulo este Barcelona-Valencia-Génova? Esos son es el triángulo, digamos, que marca la existencia de mi hermana. Cuando ella se va de casa, muy jovencita, a los 17 años, en el 75, antes de la muerte de Franco, primero ella está viviendo un tiempo en casas comunales, por no decir comunas, digamos, de Barcelona, vive en La Floresta, que también era un lugar, un epicentro de la contracultura, del rollo, que se le llamaba Sí. entonces en Barcelona. Ahí es donde conoce al que va a ser su novio italiano, a Valerio, un chico un poquito mayor que ella, que es la que la lleva a Génova, y de Génova se van a Valencia, ¿no? Todo un poco ya, o sea, ese periplo, digamos, está marcado por la búsqueda de la heroína, precisamente, ¿no? Porque en esos años encontrar heroína no era tan fácil como lo fue después. Todavía era una cosa bastante selecta, espero que se entienda lo que quiere decir con selecta, ¿no? O sea, tenías que tener... Y muy era muy clandestino, era muy... tenías que tener contactos muy personales con los proveedores, digamos, que eran pequeños proveedores. Todavía no había el gran mercado que llegó a España a finales de los 70, o sea, justo después de la muerte de mi hermana, ¿no? Que fue un holograma. Está acordado del Niñato, el personaje de Gallardo y Mediavilla, desde un punto de vista más humorístico y tal. Sí. Bruno, una pregunta más, y si quieres, si Juan tiene tiempo, os vais a la salita de aquí y le sigues entrevistando para Traba Libros o algo. Bien. Lo que tú quieras, tú eliges. Pero una pregunta más aquí sí que nos da tiempo. Buena preguntita. Como has comentado, tú escribiste ya el libro una vez había fallecido tu madre, pero le comentaste en vida que tenías idea de hacerlo y ella te dijo que no resucitaras a tu hermana, Sí. Que no la desenterraras. Pero en realidad, por una parte, sí que la has desenterrado, pero para poder enterrarla respetuosa y dignamente, y de alguna manera la has resucitado. Y te digo, porque no sé si has leído Todas las mañanas del mundo, de Pascal Quignal. Sí. ¿Te acuerdas de esa conversación entre Saint-Colomb y Marie Marais, que uno le pregunta al otro, ¿y tú por qué compones música? Y que él dice, el discípulo dice, para ser famoso, para que me contrate el rey, para ganar dinero. Y el maestro dice, no, yo escribo música para resucitar a los muertos. Porque si, como se ve en la película, cada vez que interpretaba música aparecía el espectro de su mujer. Entonces tú has usado la literatura, la ficción, la narración para resucitar a tu hermana. Y de hecho, a veces, no de una forma esotérica o oculta, aparece tu hermana. La convocas con la literatura y aparece su esencia, su espíritu a través de la obra, ¿no? Bueno, ese es el poder de la palabra. Yo en un momento dado me di cuenta, yo en un principio tenía mucho reparo de intentar narrar desde su punto de vista. Me documenté mucho, escribí sobre el entorno, sobre todo, pero en un momento dado entendí que tenía que escribir desde su punto de vista y en ese momento para mí fue lo más espectacular y lo más doloroso. Lo más espectacular porque realmente cuando a medida que avanzaban las páginas desde su punto de vista, yo la notaba, o sea, yo veía que de algún modo se materializaba, ¿no? Ese es el poder que tiene la palabra y la literatura. Y era doloroso al mismo tiempo, muy doloroso para mí, mucho más que digamos, rescatar recuerdos del pasado, fue el hecho de que yo estaba contando una historia. Yo soy básicamente novelista. O sea, controlo mis personajes, digamos, les creo una trama. Pero en esta trama yo no podía variar el final, ¿no? Y realmente para mí era sumamente frustrante pensar, sé hacia dónde va este personaje, que era mi hermana, va hacia allí y no tengo ningún modo de salvarla, de evitar que pase lo inevitable, ¿no? Juan Trejo. Me gustaría recomendar la lectura por una razón. Hay un proceso en el que hemos estado todos con una muerte, que lo digo muy rápido, que al principio es muy doloroso y de repente, por arte de magia, con los años llega un momento que te acuerdas de esa persona y en lugar de sentir tristeza, primero llanto, luego tristeza, sonríes. Y de alguna manera este libro lo que tiene es
un personaje que está sumido en la oscuridad y le va aportando luz. Y me ha parecido algo absolutamente precioso lo que has hecho con el libro. Qué bien, muchísimas gracias. Juan Trejo, muchísimas gracias a Gracias ti. a vosotros. Enhorabuena por Nela 1979, lo tenéis en Tusquets. Y nada, aquí tienes tu casa para cuando vuelvas. Pues no, te tomo la palabra, ¿eh? Claro que sí.